Buenos días. Buenos días. Nos ponemos de pie y vamos a empezar cantando Abre mis ojos, oh Cristo. Ahora Sila va a hacer la lectura de hoy. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. ¿Qué? Sí. 24, perdón. Vale. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, le perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que podemos tener todos aquí a aprender de tu gloria, aprender de ti y conocerte a ti cada vez más. Te pido que bendigas a la predicación del pastor Justin y te pido que le glorifiques a todos en esta sala y los que estén viendo este sermón. En su nombre. Amén.
Nos podemos de pie de nuevo y vamos a seguir cantando solo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, vendió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre Él me
aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó.
Bueno, pues los niños pueden ir a su clase. Voy a quitar esto. A ver si puedo. Buenos días. Está mucho mejor de calor hoy, ¿no? Mucho mejor. También anoche vine, para trabajar en el portátil y también dejé el aire acondicionado puesto para que cuando entramos nosotros no hace tanto calor aquí en la iglesia hasta que por lo menos tenemos esa máquina arreglada y estamos esperando el dueño del local para organizar esto. Pero creo que está mucho más cómodo aquí, ¿no? Bien. Pues hoy vamos a seguir con el serie nuevo de mensajes que empezamos la semana pasada, las preguntas de Dios. Estamos analizando 13 preguntas que Dios preguntó a individuos en la Biblia. Y una buena pregunta, como hemos hablado la semana pasada, hace dos cosas en concretas. Hace mucho más que dos, pero dos cosas en concretas. Realmente expone nuestra forma de pensar. Y normalmente una buena pregunta expone las falsas maneras en que pensamos. Y luego la otra cosa que hace una buena pregunta, especialmente cuando estamos hablando de una pregunta de Dios, una buena pregunta no solamente expone falsas formas de pensar, sino también nos invita a una relación y también entendimiento más profunda, ¿no? Una relación más profunda, un entendimiento más profundo de las cosas actuales. Y cuando estamos hablando de las preguntas que Dios está preguntando a esos individuos en la Biblia y lo que está preguntando a nosotros a través de esas mismas preguntas, Él nos está exponiendo las falsas formas de pensar que tenemos. Y si tú piensas que no tienes falsas formas de pensar, eso es una falsa forma de pensar. Y luego nos invita a entender a Él y a nosotros mismos mejor, más profundamente. Y también nos invita a tener una relación más profunda con Él. Y la semana pasada estuvimos examinando la pregunta, ¿dónde estabas tú en la vida de Job? Cuando Job estaba ahí pasando por su proceso de sufrimiento, Satanás estaba atacándole y Job empezó bien, alabando a Dios. Pero luego, al pasar el tiempo, cuando Satanás tocó los fundamentos con profundidad de su vida, pues él empezó a luchar con el sufrimiento, cuestionar a Dios, hasta que casi condenó a Dios. Incluso Dios estaba preguntándole, ¿me vas a condenar para justificarte? Eso fue la pregunta de Dios. Pero la pregunta que empezó el proceso de cambiar la perspectiva de Dios fue, ¿dónde estabas tú? Apoyando a Job, entender quién era Job y quién es Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de otra pregunta en el Nuevo Testamento, en Mateo 16, versículos 24 a 28, como Silas ha leído. Y la pregunta que vamos a tocar hoy es esa. ¿Qué aprovechará al hombre? ¿Qué aprovechará al hombre? Y vamos a orar. Padre, te sea gracias por ese tiempo que tenemos juntos para examinar tu palabra y mirar a esa pregunta, que es una pregunta muy profunda y realmente tenemos que tratarlo con mucha seriedad, porque esto habla de lo que es el corazón de la vida cristiana. Y eso hace a nosotros luchar contra nuestra carne pecaminosa y contra esa dualidad que tenemos nosotros. Ayúdanos a entender bien lo que Jesús está preguntando a sus discípulos para que podamos aplicarlo bien a nuestras vidas y preguntarnos a nosotros mismos qué aprovecha tiene esto para nosotros y que nosotros podamos seguir adelante exponiendo esas falsas formas de pensar y también entrando en una relación más profunda contigo. Te pido esas cosas en Jesucristo. Amén. Si has leído el capítulo 16 antes en tu vida cristiana, o solamente si estuviste ahí leyendo la Biblia de una forma si no eres cristiano,
pues tú vas a notar que antes en ese capítulo Jesús preguntó a sus discípulos algo un poco llamativo, ¿no? En Mateo 16, el mismo capítulo, versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, Jesús está haciendo referencia a sí mismo, porque es un nombre que la Biblia dice o que da a Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego en el versículo 14 vemos su respuesta. La respuesta ha sido: ellos dijeron unos Juan el Bautista. Entonces había gente en esa región, no solamente entre los judíos, sino también en los paganos o los gentiles, que pensaron que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros algunos de los profetas. Había gente ahí que no sabía quién era Jesús, quién era el Hijo del Hombre, pero tiene que ser un profeta porque mira lo que está enseñando, mira lo que está profetizando, mira lo que está diciendo este hombre y que habla con tanto poder, tiene que ser uno de los profetas. Pero luego Jesús se puso más específico y personal con sus discípulos. Es lo que vemos en versículo 15. Jesús dijo y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Si la gente de ese mundo, incluso los religiosos, han equivocado o que están equivocados en quién soy yo, ¿qué pensáis vosotros? Y me encanta la respuesta de Pedro, y realmente fue el único para responder. Él dijo en versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús elogió a Pedro por su respuesta espiritual, porque sabemos que eso no fue algo que salió naturalmente de Pedro, porque Pedro era un hombre fuerte, un hombre, ¿cómo decirlo? Un pescador, vamos a ponerlo así. Un hombre fuerte, con malas palabras. Él, me imagino que él, no sé, utilizaba muchas palabrotas, no tenía una buena forma de hablar. Además que fue un hombre que lanzó mucho al principio, sin pensar. Y su respuesta, que fue la única respuesta de todos los discípulos, y su primera respuesta, directamente después de escuchar esa pregunta de Jesús, fue una respuesta correcta y espiritual. Entonces Jesús elogió a Pedro por ese tipo de respuesta, pero luego, señalando Jesús a sí mismo, como sabemos, dijo que va a fundar su iglesia sobre la roca que es Jesús, no la roca o la piedra que es Pedro, sino la roca que es Jesús. Va a fundar su iglesia sobre sí mismo. Y luego en el versículo 21 Jesús empezó a preparar a sus discípulos por su muerte y salida. Es lo que vemos en versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado entre versículo 16 y lo que pasó con Pedro hasta el versículo 21, pero sabemos que un tiempo pasó que dice: desde entonces comenzó Jesús a preparar a sus discípulos. Porque él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que era la voluntad de su Padre. Y él estaba diciendo, avisando a sus discípulos: mira, que tenemos que volver a Jerusalén. Y sabemos lo que va a pasar ahí, porque ahora hay mucha murmuración, hay mucho jaleo, hay mucho lío ahí en las calles de Jerusalén. Y los cristianos están sufriendo bastante. Y él sabía lo que va a pasar. Que los sacerdotes, los principales, todo lo que está ahí en control de la ciudad, me van a matar. Y yo tengo que resucitar el tercer día.
Pero lo que Jesús estaba diciendo no encajaba con el entendimiento humano de Pedro, ni de su, no sé si es la forma de decirlo, su cosmovisión de quién es Jesús y cómo funciona Jesús y Dios, la Trinidad en este mundo. Porque vemos el versículo 22, que es la respuesta de Pedro después de escuchar lo que estaba diciendo Jesús. Entonces Pedro, tomándolo aparte, lo sacó a un sitio, una esquina, ¿no? Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Has equivocado, Jesús, has equivocado en lo que has dicho un versículo antes. No tienes que pasar por Jerusalén, no tienes que pasar por la muerte y luego resucitar. No, tú eres la roca en quien vas a fundar tu iglesia. Tú vas a estar aquí con nosotros y vas a llevar tu iglesia perfectamente porque tú eres el único que puede llevar la iglesia bien. Entonces Pedro está diciendo, has equivocado, Jesús. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Podemos imaginar el escenario? Está hablando con el Hijo del Hombre, Jesús mismo, la tercera persona o la segunda persona, depende a cómo vas contando, de la Trinidad. Después de tener una respuesta tan espiritual, es decir, tú eres el Hijo del Dios viviente, ahora decir, aunque eres el Hijo del Dios viviente, aunque eres Dios encarnado, aunque eres el Mesías, has equivocado. Qué fuerte, ¿no? Luego vemos una respuesta de Jesús. Respondió un poco cariñosamente, ¿no? Vamos a verlo. La primera parte del versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Lo estoy diciendo cariñosamente, un poco de broma, ¿no? Eso fue una forma de responder a Pedro para chocarle un poquito, para llamar su atención a lo que ha dicho. Has ido de una respuesta espiritual a una respuesta carnal. Y sabemos, está diciendo Jesús esto porque la última parte del mismo versículo 23 nos señala eso. Vamos a leerlo juntos. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y luego sigue diciendo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas, en las de los hombres. Está hablando con Pedro, señalándole, mostrándole que mira, estás actuando ahora mismo carnalmente. ¿Por qué? Porque antes respondiste espiritualmente y ahora carnalmente. Hay esa dualidad en ti. Si tenemos los jóvenes aquí, saben lo que es esa dualidad. Él está utilizando ese momento para señalar a Pedro, mira, tú puedes elegir. O pon los ojos en las cosas de los hombres o en las cosas de Dios. Pon la mente en las cosas de los hombres o en las cosas de Dios. No hay un intermedio, ¿no? No hay algo que está en las dos cosas en que puedes poner tu mira en las cosas de Dios y la mira en las cosas de los hombres. Eso no funciona. O tienes uno o tienes el otro. Y esa es la última frase antes que vemos el pasaje de versículo 24 a 28, nuestro pasaje. Jesús expuso esa dualidad que existe en sus hijos, en la gente que siguen a Él. La lucha entre poner nuestra mente en las cosas de Dios o en las cosas del hombre. Y si tú piensas, siendo cristiano, que no es posible, vemos versículos en el Nuevo Testamento que habla del contrario, de lo que estás pensando. Colosenses 3, 1 a 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, los que son salvos, los que son hijos de Dios, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Bien,
Debemos buscar esas cosas porque somos resucitados con Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba. Y luego pone, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sabe lo que pasa? Pablo está enseñando a los colosenses y a nosotros también que es posible, como cristiano, quitar los ojos de las cosas de Dios y poner los ojos en las cosas del hombre. Es posible. Y realmente muchos de nosotros pasamos más tiempo mirando las cosas del hombre que las cosas de Dios. Estoy hablando de mi propia experiencia en mi vida. Pablo también dice a los romanos en el capítulo 17, hablando de su propia vida, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es una trabalengua, ¿no? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley, que el mal está en mí, en el pecado, en la carne pecaminosa. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hay una lucha constante, una dualidad en los hijos de Dios, que seguimos con la carne pecaminosa, pero tenemos la nueva naturaleza, que es el Espíritu Santo en nosotros, los pecados perdonados, y tenemos esa lucha. Y Jesús está resaltando, está mostrando a Pedro la misma cosa. ¿Has respondido de esa forma, Pedro? Después de responder tan espiritualmente, porque has quitado los ojos de las cosas de Dios y estás poniéndolos en las cosas del hombre. Pedro estaba tan confiado que conocía a Jesús, y creo que él y algunos más de sus discípulos, por lo menos dos más que estaban dentro de ese círculo más interior de la vida de Jesús, él conocía bien a Jesús. Pero él estaba tan confiado que conocía a Jesús y lo que tuvo que hacer Jesús, que empezó a corregir a Jesús. Lo que Jesús quería mostrar a Pedro y lo que quiere mostrar a nosotros, que es, nosotros podemos estar tan confiados, pero equivocados a la vez. Lo que pensamos muchas veces no es cierto. Lo que sentimos muchas veces no es lo que Dios tiene grabado en su palabra, lo que Dios está comunicando con nosotros. Muchas veces pensamos que tenemos derecho, que tenemos razón, y la verdad es que espiritualmente, bíblicamente, estamos equivocados. Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sabemos que podemos aplicar eso a la salvación y es fácil de hacer. Pero también como cristianos podemos aplicar esto a nuestras vidas, porque nosotros pensamos muchas cosas que va a conducirnos no a la destrucción final, estamos hablando de pecado y esas cosas, sino a la destrucción en nuestra vida, en que vivimos vidas desamparados, vidas desanimadas, vidas sin victoria ninguna en nuestra vida.
Vidas en que vamos de un sufrimiento a otro sufrimiento a otro sufrimiento y nunca vemos el plan de Dios en todo lo que está pasando en nuestras vidas. Así entramos en versículo 24. Quizás que pensamos que sabemos lo que debemos hacer, lo que es recto, lo que tiene razón, pero el fin de esas cosas pueden causar nuestra destrucción, desanimarnos, dejarnos por vencido en el suelo. Aquí Jesús nos va a mostrar, lo que significa como cristianos tener nuestras mentes en las cosas de Él y así no equivocarnos y no ser conducidos a la destrucción en nuestra vida espiritual. ¿Sabe lo que Satanás quiere más que cualquier otra cosa para los cristianos? Ya no puede hacernos morir sin Cristo porque tenemos a Cristo, pero que Él puede destruir tu vida. Él puede hacerte tan inútil para el Señor y romper, o no sé qué es la forma de decirlo, pero destruir tu testimonio hasta que no tienes ninguna función para la gloria de Dios en ese mundo. Y en ese momento ya no tienes eficacia de compartir el Evangelio de Dios. Es lo que Dios quiere que hacemos nosotros con nuestra vida, glorificar a Él a través de nuestra forma de vivir. Entonces, ¿cómo parece vivir con los ojos puestos en las cosas de Dios? ¿Qué imagen tenemos que entender que es tener nuestra mente enfocada en las cosas de Dios y no en las cosas del hombre? Pues tenemos que saber una cosa. Hay solamente una respuesta. Que Jesús nos llama a vivir una vida de sacrificio. Es lo que vemos aquí. Si tú quieres tener tu mente en las cosas de Dios, entonces tienes que identificarte con Cristo y pensar como ¿quién? Cristo. No seguir con tus propios pensamientos, sino pensar como Cristo. Identificarte hasta el punto en que tus piensos son iguales de lo que tiene Cristo. Él estaba diciendo, si quieres seguir a mí, entonces tienes que seguirme en vivir en sacrificio. ¿Por qué? El testimonio de Jesús fue una vida de sacrificio. No puedes tener uno sin el otro. No puedes tener los ojos puestos en Cristo, la mente pensando en las cosas de Cristo, sin vivir una vida de sacrificio. No es posible. Si no tienes los ojos puestos en Cristo, los ojos están puestos en lo que quieres en la vida, en las cosas del hombre, eso significa que no estás llevando una vida de sacrificio. No puedes ir a Jesús y esperar tener el nivel de control, comodidad que quieres o que estás acostumbrado. Jesús mismo declaró a sus discípulos que van a pasar por mucha persecución porque Él sufrió la persecución en su vida. Van a odiar a vosotros porque odian a mí. Pero ¿cómo parece esa vida de sacrificio? O vivir en sacrificio. Es lo que Jesús nos va a mostrar. Empezamos con abnegar a ti mismo. O la abnegación. Mateo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si quieres seguirme, si quieres poner tus ojos en las cosas de Dios en vez que las cosas de los hombres, dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Esa palabra
Abegnar significa renunciar voluntariamente a los propios deseos, pasiones o intereses en favor de otros. Cuando estamos diciendo que estamos abegnando a nosotros mismos, estamos diciendo que dejamos a nuestros pensamientos a un lado y cogemos los pensamientos de Dios. Si somos cristianos y queremos vivir una vida de sacrificio, si queremos vivir una vida en que realmente mostramos quién es Jesús a través de nuestra forma de vivir, pues tenemos que abegnar a nosotros mismos, coger sus pensamientos y dejar a nuestros a un lado. Para nosotros los cristianos es reconocer que ya no vivimos por nuestros propósitos, nuestra comodidad, nuestro gozo, nuestros planes, nuestros deseos y nuestra propia agenda. Estas cosas han muerto con Cristo. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, las cosas nuestras, nuestro gozo, nuestra agenda, nuestro propósito, nuestros planes, ya están en ese lado. Son cosas de hombres y tenemos que buscar las cosas de Dios. Estas cosas han muerto y debemos seguir con las cosas de Dios, las cosas del Señor Jesucristo. No somos nuestros, hemos sido comprados por un precio y un precio altísimo, la vida de Jesús. 1 Corintios 6, versículos 19 a 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu vida no es tuya. Pertenece a Dios porque Él mandó a Jesucristo en la cruz de Calvario para morir, para comprar tu vida. Para que tengas vida no aquí en la tierra como carnalmente, sino que tengas vida eterna que empieza aquí en la tierra y que sigue adelante después de la muerte. Tenemos que saber, cada vez que elegimos coger las cosas nuestras, en vez de coger las cosas de Dios, estamos eligiendo no seguir adelante con Dios. No estamos abegnando a nosotros mismos, no estamos negando a nosotros mismos, sino estamos realmente satisfaciendo a nosotros mismos. A mí me encanta que dice Pablo aquí, en el versículo 20, lo que hemos leído en 1 Corintios 6, cuando dice, porque habéis sido comprados por precio. Y luego dice, glorificad pues. Esto habla de una decisión propia, de una elección, que nosotros tenemos que tomar la decisión de glorificar a Dios con nuestras vidas siendo cristianos, porque ya hemos sido comprados, ya tenemos la salvación, ya tenemos nuestra vida eterna. La cosa es, podemos elegir seguir adelante con esa vida eterna, viviendo como Dios quiere y glorificarle, o podemos elegir no glorificarle y quedarnos en un sitio sentado no diciendo nada, buscando las cosas de ese mundo. Debes activamente negar a ti mismo. Una vida de sacrificio empieza con abnegación. Esa palabra es difícil, ¿eh? Eso es negar a ti mismo. Pero digo activamente porque es una decisión que tienes que tomar cada día, cada momento. ¿Sabes por qué? Satanás viene a nosotros para tentarnos con las cosas del mundo. Y nosotros tenemos que decir, pues no quiero esto, quiero glorificar a Dios. No quiero glorificar a mí mismo, sino que quiero glorificar a Dios con mi vida. No importa la incomodidad que siento. No importa el sufrimiento. No importa lo que van a decir la gente de mí. Yo sigo adelante con Dios y dejo las cosas mías a un lado. Debes negar a ti mismo porque es fácil pensar
que vas bien. Pero el fin de lo que estás haciendo es destrucción porque no es de Dios las cosas que estás haciendo. Tenemos que recordar, Pedro conocía muy bien a Jesús. Y al escuchar eso, que tenía que volver a Jerusalén y parecer sufrir mucho ahí de las manos de los principales sacerdotes y los religiosos y toda la población que está ahí, y tenía que morir y luego resucitar el tercer día, Pedro estaba diciendo, estás loco, Jesús, eso no puede ser, tú eres el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios viviente, el Mesías, el Cristo. Y has venido para salvarnos. ¿Cómo es posible que vas a morir? Él pensaba que sabía lo que era el camino, pero ha equivocado. Él equivocó en su forma de pensar sobre Jesús y lo que tenía que hacer y lo que Jesús quería. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el fin de solamente tener nuestros ojos enfocados en lo que queremos nosotros es destrucción. Si somos cristianos no es destrucción final, pero es una vida arruinada. Una vida que no glorifica a Dios. Una vida sin ánimo. Una vida desamparada. No porque Dios nos ha dejado a un lado, sino porque nosotros hemos dejado las cosas de Dios a un lado. Pero también Jesús nos dice, no solamente tenemos que negar a nosotros mismos o abnegar a nosotros mismos, también tenemos que morir a nosotros mismos. Versículo 24 otra vez. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué es la cruz? Es un símbolo de muerte. Es un símbolo de muerte. La vida de sacrificio es una entrega continua y completa de uno mismo a la muerte. Es decir, que continuamente, completamente estoy entregándome mi vida a la muerte. Obviamente no la muerte física, porque seguimos con vida, pero estamos negando a nosotros mismos, entregándonos a oportunidades de morir a nosotros mismos, a nuestros deseos y a todo lo que conviene con ese mundo, muriendo a esas cosas para que yo pueda vivir para las cosas de Dios. El responder al Evangelio es responder según tu muerte. Es decir, que prefiero parecerme con la muerte y la crucifixión de Cristo y su resurrección que morir físicamente aquí en la tierra. Cuando aceptamos la muerte de Jesucristo como nuestro sustituto y como nuestro Salvador, lo que estamos diciendo es que estamos unidos a Jesús y su muerte en la cruz y ya no vivimos nosotros, pero Él vive en nosotros. No vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Gálatas 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo a la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De vivir una vida de sacrificio como cristiano y poner nuestros ojos en Dios, en las cosas de Dios, significa que estamos dispuestos a entregar a nuestras vidas a la muerte. Quizás que un día eso significa que tenemos que físicamente ofrecer nuestros cuerpos en muerte, ¿no? Para defender las cosas de Dios. Hay gente hoy día que están muriendo por esa misma razón. Y aunque nosotros vivimos aquí en España y tenemos libertad, y gracias a Dios que es así, pero es tan fácil así, con esa libertad que tenemos, no morir cada día. Decir que no quiero vivir mi vida, sino que quiero Cristo que vive en mí, que realmente conduce mi vida a las cosas que tengo que tener en mi vida.
debemos activamente, otra vez esa palabra, activamente buscar y entrar en oportunidades para morir. A mí me encanta el predicador alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer. Qué nombre tan difícil decir en español, ¿no? Yo voy a decirlo como tal. Dietrich Bonhoeffer. Él dijo, cuando Cristo llama a alguien a seguirle, le llama a morir. Cuando Jesús está diciendo a sus discípulos, pero específicamente a Pedro, está diciendo, si quieres seguir a mí, tienes que negar a ti mismo, dejar tus cosas a un lado y tienes que tomar tu cruz, tienes que ofrecer tu vida a la muerte para seguir conmigo, con mi vida en ti. Si quieres vivir esa vida cristiana con éxito, que es obediencia a Dios, no es que todo sale rosas, sino que es obediencia a las cosas de Dios, significa tenemos que morir a nosotros mismos. No solamente negar, sino dejar muerto. ¿Sabe lo que pasa con un muerto? Si no es Jesús, no resucita. Las cosas cuando están muertas, no debemos volver a recoger las cosas. Porque si vuelven a nuestra vida es porque hemos elegido volver a la tumba para rescatar a las cosas nuestras, para llevarlo con nosotros. Pero vivir una vida en sacrificio requiere otra cosa también. No solamente negar a ti mismo o abnegar a ti mismo, no solamente morir a ti mismo, sino también implica vida. Dice seguir a Cristo. Versículo 4 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Otra vez. Es una decisión que tenemos que tomar. Dios ha puesto estas cosas en ese versículo así numerados para que nosotros tomamos la decisión cada vez de hacer la cosa que Cristo está diciendo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Tenemos que elegir seguir a Cristo. Es una cosa realmente negar a nosotros mismos. Es una cosa hacer las cosas en nuestra vida, morir, pero es otra cosa después eso decir, pues, vale, voy a tomar pasos para seguir a Cristo. Voy a alejarme de esas cosas, no solamente negar las cosas que son mías, las cosas de ese mundo. No solamente voy a dejar morir las cosas en mi vida, sino que voy a activamente tomar pasos para seguir a Cristo. Reemplazar las cosas mías con las cosas de Dios. Eso es una invitación a vivir. ¿Qué significa seguir a Cristo? Debes creer y recibir la realidad de que Jesús se entregó completamente por ti y que eso es suficiente. No tienes que hacer ninguna cosa más. Si eres cristiano, tienes que creer y recibir que esto es suficiente. No tienes que ser el más piadoso, no tienes que ser el más espiritual, porque así no entra la vida cristiana. Eso es suficiente para nosotros. Debes creer que Jesús ha perdonado completamente tus pecados pasados, presentes y futuros y que ya no se cuentan en tu contra. Tenemos que recordar una cosa. Para nosotros como seres humanos es difícil perdonar 100%. Es difícil decir, pues claro, te perdono y no voy a volver a mencionarlo. Como hemos aprendido en resolviendo conflictos bíblicamente, eso no viene naturalmente a nosotros. Pero con Dios, cuando nosotros ponemos nuestra fe en su forma de tener los pecados perdonados, la cuenta está borrada. Dios no ve el pecado más. Dios no usa
el pecado en nuestra contra. Si pecamos hoy, tenemos que saber que este pecado también está cubierto por la sangre de Jesús. Si pecamos mañana, tenemos que saber que también ese pecado de mañana ha sido cubierto por la sangre de Jesús. Hay perdón completo. Tenemos que creer en eso y disfrutar de esa verdad. Debes disfrutar de la aventura de estar en relación con la Trinidad eterna. ¿Sabes esto? Que estás en relación con el Dios Todopoderoso, quien creó todo. ¿Por qué estamos tan preocupados por las cosas de ese mundo cuando tenemos a todo con Dios? Cuando Dios dice, sígueme, es una invitación a vivir así. Debes disfrutar de la seguridad que satisface el alma, de conocer a Dios y ser conocido por Él. No solamente que Dios nos conoce, sino que somos sus hijos. Eso habla de un conocimiento íntimo. ¿Sabes que tú conoces tu hijo o hija mejor que cualquier otra persona? Es así con Dios, aunque Dios conoce a todos los demás, pero si somos cristianos tenemos que disfrutar de esa relación que no solamente conocemos a Dios íntimamente, pero Él nos conoce íntimamente. Debes entregarte completamente a abnegar y morir a ti mismo para experimentar el verdadero o la verdadera vida y el verdadero poder de Dios. Filipenses 3, versículos 10 a 12 dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Tenemos que saber una cosa: la razón por la cual vivimos esa vida de sacrificio es porque fue la vida de Cristo y estamos conociéndole y conociendo el poder de su resurrección. Y estamos participando en sus padecimientos, en su sufrimiento en esa vida, y así vamos a ser más semejante a Él. No solamente cuando estamos en la gloria, cuando recibimos esos cuerpos glorificados, sino también que vamos a ser como Cristo hoy día. Semejante a Él, no igual, pero semejante, porque no podemos ser igual en esta carne. Versículo 25 dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, lo hallará. Si nosotros estamos intentando agarrarnos a las cosas de ese mundo, a nuestra forma de pensar, a las cosas de nuestra comunidad, nuestra agenda, nuestra forma de pensar, pues ¿sabes lo que va a pasar? Pasamos a la destrucción. No a la destrucción final si somos cristianos, sino vamos a vivir una vida que realmente no glorifica a Dios. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Si nosotros voluntariamente negar esas cosas, morir a nosotros mismos, pues nos invita a vivir por Él. Nos invita a vivir una vida llena de gozo, una vida llena de bendiciones, una vida que no es sin sufrimiento, sino una vida que glorifica a Dios. Y la pregunta sería, ¿estás viviendo una vida de sacrificio? Creo que todos nosotros vamos a responder, pues claro que sí.
claro que sí, porque queremos sentir así, ¿no? Pero podemos estar equivocados. Pero una pregunta mejor sería, ¿cómo estás prácticamente viviendo una vida de sacrificio? ¿Cómo estás prácticamente hoy día viviendo una vida de sacrificio? ¿Qué puedes notar en tu vida? Ah, mira, hay señales que estoy negando a mí mismo, estoy dejando por muerto las cosas de mi vida y estoy siguiendo a Cristo. Yo puedo mostrar esas cosas a mí mismo, no mostrar a ninguna otra persona porque no tiene que saber. Pero, ¿qué es la forma práctica que estás viviendo una vida de sacrificio? ¿Cómo estás entregándote a la muerte prácticamente cada día? ¿Cómo estás abnegando a ti mismo y dejando a Jesús vivir a través de ti prácticamente cada día? Esas son las preguntas. Viviendo una vida de sacrificio significa que la cruz convierte en el modo, la motivación y la medida de tu vida. No las cosas de ese mundo, no las cosas pasajeras de ese mundo, las cosas de los hombres, sino la cruz misma de Jesús. Es el modo, la motivación y la medida de tu vida. Significa que ya no mides tu vida a través de la lente de la comunidad, la conveniencia y la comparación. No estás mirando a otras personas diciendo, pues mira, mi vida está bien. Mira a tal persona. Mira que tengo la comunidad en mi vida. Eso significa que estoy viviendo sin problemas, sin sufrimiento y que todo va bien. Eso significa que estoy haciendo bien. No. Es a través de la cruz que evalúas cómo estás viviendo tu vida. Cómo amo a mi mujer y mis hijos. Cómo trabajo, cómo gasto el dinero. Cada cosa que hay en mi vida tiene que ser evaluado en la luz de la cruz. Debo amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Es lo que vemos en Efesios 5, versículo 25. Mirad, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. A mí me encanta como pone, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, mi amor hacia mi mujer no debe ser reflejado en mi comunidad y mi conveniencia y la comparación con los demás, sino comparado en la forma en que amó a Cristo a la iglesia. Debo mirar a mí mismo y ver si mi amor hacia mi mujer es igual o parecido al amor de Cristo. Pero mira, también mujeres, Efesios 5, 22, las casadas estén Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Otra vez, tenemos que saber que para las mujeres, tu sumisión no debe ser en comparación a cómo te ama tu marido, o en comparación a otras mujeres que están en la iglesia, o otras mujeres que están fuera, sino que debes ser como al Señor. Debes sujetarte a tu marido como sujetas al Señor. Si no estás sometido a tu marido, y sabemos lo que significa esto, no es que eres menor, ni peor, ni menos que Él, sino que Él tiene la responsabilidad de dar cuentas a Dios con lo que pasa en la familia. Él tiene que marcar la dirección. Él tiene que amar como Cristo amó. Pero tú tienes que ser sometida a Él como al Señor. Y si no estás sometida a tu marido, es una señal que tampoco estás sometida al Señor. No estamos hablando más o menos sobre los hombres o las mujeres. Somos iguales en los ojos de Dios. Tenemos que saber que Cristo es la forma de medir la vida. Es el modo, es la motivación y también la forma de medir si estamos bien
si estamos viviendo una vida de sacrificio. ¿Sabes? Podemos elegir cualquier persona y decir, mira, mi vida está bien en relación con esa persona. Mira que tengo una casa, tengo un coche, tengo esto, tengo toda la comodidad que puedo tener en la vida, mi vida va bien. Eso significa que estoy bien. No miramos a esas cosas para ver cómo estamos. Miramos a la cruz. La cruz es la manera de evaluar todo en la vida de un cristiano. Entonces, ¿cómo vas? ¿Estás viviendo la vida de sacrificio que Jesús te llamó a vivir? ¿O como Pedro, vas a responder a Jesús y decirle que ha equivocado? ¿Qué vas a hacer? Pero ¿sabes lo que me encanta de Jesús en ese pasaje? No como Dios con Job, sin darle una respuesta, ¿no? Jesús nos da su razonamiento aquí. Vamos a mirarlo. Versículo 26 dice, ¿por qué? Eso es una respuesta a lo que ha dicho antes, un razonamiento de por qué ha dicho esto antes. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre para su alma? Nuestra alma vale mucho más que lo que nos ofrece esta vida. Tenemos que recordar que Jesús está hablando a sus discípulos. Entonces está no solamente señalando algo sobre la salvación, sino también a la vida cristiana, que nuestra alma vale mucho más que las cosas de ese mundo. Entonces Él pagó un precio para comprarnos para su gloria, para nuestra salvación y para nuestro bien. ¿Por qué volvemos a buscar las cosas de este mundo? ¿Por qué menospreciamos el precio y el sacrificio de Jesús para buscar las cosas de ese mundo? ¿Por qué cambiamos de responder espiritualmente en un momento y luego responder de una forma carnalmente o carnal en otro? Hemos sido comprados. No debemos vivir con nuestros ojos puestos en las cosas que está aquí ahora. Viviendo por lo que hay en este mundo. Viviendo por el dinero, viviendo por el sexo, viviendo por la comunidad, viviendo por las cosas que podemos tocar aquí en la tierra. Debemos vivir por las cosas que no podemos ver. Las cosas eternas. Debemos vivir con nuestros ojos y nuestras mentes puestos en lo eternal. ¿Sabes por qué no damos a la iglesia en el diezmar o en las ofrendas especiales o en misiones, lo que sea? ¿Sabes por qué? Preferimos gastarlo aquí en la tierra que en las cosas eternales de Dios. La mejor inversión que podemos hacer es invertir en las cosas de Dios. Porque esas cosas son eternas. ¿Sabes por qué preferimos comprar una casa grande? Porque queremos vivir en comodidad. ¿Sabes por qué compramos las cosas que compramos? Es porque queremos ser conocidos de los hombres y no por Dios. Sabemos que hacemos las cosas que hacemos en esa vida normalmente es para buscar las cosas nuestras. Los gozos de la vida eterna hacen palidecer todo gozo terrenal en comparación. Aunque ahora podemos disfrutar de la vida, podemos disfrutar de lo que hemos comprado, podemos disfrutar de lo que hay en nuestras vidas hoy día, pero esas cosas no tienen ni un valor cuando miramos a las cosas de Dios. Un alma salvado por el Señor vale mucho más que todas las riquezas y toda la comunidad que podemos experimentar en la vida.
Romanos 8, versículo 18, lo usé la semana pasada y he mencionado eso muchas veces con los jóvenes. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, también podemos poner todas las cosas que están en esa vida, ¿no? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿En qué estamos invirtiendo? ¿En las cosas nuestras que nos va a traer placer por un momento? ¿Realmente no nos llena? ¿De verdad? ¿O vamos a invertir en las cosas de Dios? Vivir una vida de sacrificio, negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Él. Y así disfrutamos no solamente de las cosas cuando estamos en la eternidad, pero podemos disfrutar hoy día de las inversiones que estamos haciendo en las cosas eternas. ¿A qué le estás dando tu vida? Según Corintios 4, versículo 17 a 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Todo lo que estamos pasando, todo el sacrificio, aunque a nosotros es una tribulación, tenemos que saber, es por un momento. Y esas tribulaciones, esos sufrimientos, esa abnegación, ese morir a ti mismo, es por un momento, porque las cosas que estamos haciendo, morir a nosotros mismos, negar a nosotros mismos para seguir a Cristo, produce un peso de gloria más inexplicable que podemos tener en la vida. La cruz nos enseña a valorar las cosas eternas por encima de las cosas terrenales. Nos enseña a valorar nuestra alma y las almas de los demás. Cuando nosotros elegimos vivir por nuestras cosas y poner nuestros ojos en las cosas de nosotros y de las cosas de ese mundo, estamos diciendo que el precio que Cristo pagó por nosotros no es tan alto como es. Estamos desvalorando. Cuando te entregas a la vida de sacrificio, te estás entregando a lo que realmente importa. Aunque el éxito aquí en la vida, tener un puesto de trabajo muy elevado, ahorrar mucho dinero, hacer una buena inversión aquí en la tierra, aunque esas cosas son importantes, pero realmente no son las cosas más importantes que tú puedes hacer. Si esto es para tener comodidad en tu vida, para tener un nivel más alto en tu vida, a tener más comodidad, cualquier cosa que no es de Dios, Dios no va a bendecirlo. Pero si hacemos esas cosas aquí en la tierra, con nuestros ojos puestos en las cosas de Dios, sabes, la inversión que hacemos en la tierra también afecta las cosas eternas. Que podemos usar lo que estamos haciendo aquí en la tierra para aumentar la gloria de Dios. No solamente al final de la vida, sino ahora mismo en la tierra. Jesús nos dice que estos sacrificios que hacemos son la mayor inversión que podemos hacer. Versículo 27. Y terminamos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, vamos a fijar en esto, pagará a cada uno conforme a ¿qué? Sus obras. Recordamos que Jesús está hablando de sus discípulos. Jesús está hablando a sus seguidores. Jesús está hablando de los que ya tienen fe en Jesucristo. La inversión que hacemos en las cosas eternas nunca vuelve
vacías. Siempre hace su efecto, como la Biblia, ¿no? Cuando invertimos en las cosas de Dios, pues sabemos que recibimos la bendición por hacer esto. No estamos hablando de solamente dinero, estamos hablando de nuestras propias vidas. Cuando negamos a nosotros mismos, cuando hacemos morir a nosotros mismos y seguimos a Cristo, ¿sabe lo que recibimos? Bendición, poder. Podemos sufrir en esta vida con gozo, sin hacer el proceso que hizo Job, empezar alabando y terminar condenando. ¿Cómo estás viviendo hoy día? Como he preguntado a vosotros antes, ¿qué puedes señalar en tu vida que es una forma práctica que estás viviendo esa vida de sacrificio? Jesús fue bastante claro con sus discípulos. Los que quieren seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y así ponemos el valor donde tiene que estar, en lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Cristo está haciendo en este mundo y por los demás. A mí me encanta la canción que hemos cantado al final del tiempo de alabanza. Se llama Yo me gozaré en Cristo. Y cuando estás enfocando en la letra de esa canción, vas a notar exactamente lo que estamos hablando. Entregarnos a una vida de sacrificio, empezando con la salvación y luego terminando cuando estamos con Dios en el cielo. Dice, mis bienes terrenales hoy nunca definen mi valor. Solamente empezando. Sino las llagas de amor en la cruz. Es lo que estamos hablando. Ni grandes logros ni humildad provecho alguno pueden dar. Solo la sangre de Jesús en la cruz. Cual flores que marchitarán, fama y belleza pasarán, mas vida eterna Cristo da en la cruz. Yo no me quiero apoyar en fama, ciencia o potencial, mas yo me apoyaré en Jesús en la cruz. Yo me gozaré en Cristo. Gran tesoro bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. Quizás que estás pensando que lo que estás haciendo en la vida o lo que quieres hacer en la vida, las inversiones que estás haciendo, realmente son las cosas de valor, son las cosas de Dios. Pero quiero decirte, quizás que has equivocado. Tienes que examinar lo que estás haciendo en la vida cristiana según lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a evaluarlo de esa forma, no según lo que hay en nosotros, en nuestra vida, la comunidad, la conveniencia o comparándonos con los demás, sino vamos a mirar a Cristo y ver cómo vamos. ¿Cómo vamos en esa vida cristiana? ¿Realmente estamos viviendo una vida de sacrificio como Cristo nos manda a hacer? ¿O estamos no con los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo? Yo no puedo decir lo que es para tu vida, para ti. Solamente Dios puede revelarlo a ti a través de su Espíritu Santo. Pero tienes que ser honesto. Examinar tu vida junto con la cruz y ver cómo vas. Padre, sea gracias por ese tiempo que nos has dado otra vez para enfocarnos en esa conversación que Jesús tuvo con sus discípulos. Yo sé que muchas veces estamos tan preocupados por las cosas de ese mundo que no podemos ver con claridad lo que quieres hacer en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo es correcto, es exactamente lo que tú quieres en nuestras vidas, pero realmente en vez de vivir por ti,
en esa vida de sacrificio estamos viviendo por nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, en ese momento, quitar los ojos de las cosas de este mundo, quitar nuestra mente de las cosas de este mundo y que nosotros ponemos plenamente nuestros ojos en las cosas tuyas y pensar en las cosas eternas. Es la única forma en que realmente podemos vivir una vida de sacrificio. Queremos vivir como tú nos mandas a vivir. Queremos que nuestra vida refleja la vida de Cristo y sabemos que la única forma en que podemos hacer eso es a través del sacrificio. No físicamente en la cruz, muriendo físicamente aquí en España. Hay sitios donde sí. Pero que nosotros cada día nos levantamos con la idea de sacrificar a nuestras vidas en el altar para que tú puedas vivir a través de nosotros. Porque sabemos que la vida que vivimos ahora mismo no es nuestra vida, porque hemos sido comprados por un precio. Y eso fue la sangre de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Si hay alguien aquí, Padre, que no te conoce como Salvador, que también es el mismo proceso, tiene que empezar con el sacrificio de seguir sus propios pensamientos, seguir lo que dice una iglesia o seguir lo que dice una religión y poner su fe en lo que tú dices. Es obediencia. La primera obediencia de su vida cristiana es estar de acuerdo con lo que dices acerca de la salvación, acerca del perdón y poner su fe en ti, en lo que hizo tu Hijo en la cruz. Ayuda a esa persona a empezar su vida de sacrificio hoy. Que realmente recibe hoy lo que es la forma en que mostraste tu amor hacia nosotros, Jesús, en la cruz. Te pido todas esas cosas en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Pues Manolo. Pues la verdad es que sí, ha sido una buena pregunta, que aprovecha el hombre. Pasamos a nuestros anuncios. Ya sabéis que seguimos teniendo los miércoles a las 8:30, porque seguimos estando en agosto, nuestro estudio bíblico, pero ya cambiamos este miércoles y empezamos con biografías bíblicas, en este caso del Nuevo Testamento. Lo hicimos ya del Antiguo Testamento, de personajes del Antiguo Testamento, y ahora empezamos esta nueva serie con personajes del Nuevo Testamento en los miércoles a las 8:30. Los martes a las 8:30 pues seguirán los jóvenes con su estudio romano y nuestro por tanto hoy, que seguimos teniéndolo ahí, para hacer ese reparto de trataditos por diferentes sitios. Y a continuación haremos nuestra ofrenda y nuestra oración para España, que ya sabéis que hacemos como habitual, cogemos los sobres, marcamos si es para Mallorca, si es para la iglesia y lo depositamos en la canasta al salir. Y voy a pedirle a Gustavo que ore por la ofrenda y por España. ¿Puede ser? Alabamos y te bendecimos, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Que nos alimenta, Señor, nos enseña, nos instruye, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Queremos menguar, Señor, y que tú crezcas en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre. Que seas tú el Rey, Señor, que esté en medio de nosotros, Señor. Padre, gracias por España, Señor, por poder vivir aquí, Señor. Pedimos por aquellas personas, los gobernantes, los dirigentes, todas las personas, Señor, que tienen un cargo del gobierno. Pedimos por salvación de ellos, Señor, y que tú les des sabiduría también. Las leyes, Señor, que se dicten, Señor, que no vayan en contra tuya, Señor. Tú nos autorices, Señor. Señor, lo que recibimos de ti, Señor, eso damos. Ayúdanos a dar con gratitud, Señor, y con alegría, Padre. Amén. Por Cristo Jesús, Señor.
Amén. Nos ponemos de pie para cantar la última canción. Iré a adorar a Dios. Iré a adorar a Dios. Iré a adorar su nombre. Iré a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que iré a adorar a Dios. Iré a adorar a Dios. Iré a adorar a Dios. Iré a adorar su nombre. Iré a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que iré a adorar a Dios. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Pues espero que paséis un buen día y empecéis bien la semana. José.